Bueno amigos, como hice la encuesta en el video la historia de Instagram y me dijeron que sí, voy a hacer un video de cómo hago estos moldes para huevo, ¿eh? En este caso son redondos, lo que yo tengo hecho, pero vamos a hacer uno redondo y uno cuadrado para que vean cómo los hago yo. Normalmente lo que yo uso por ser más higiénico, más limpio y más duradero es acero inoxidable de 1 milímetro, ¿no es cierto? Bueno, acá hay una dificultad, que hay que tener una guillotina muy buena para que corte parejo, ¿no es cierto? Ahí yo tengo un amigo que tiene una guillotina industrial y me cortó unas tiras de acero. Y acá tengo marcado para mostrarle cómo lo pueden hacer con un disco también. Tienen que hacerlo muy prolijamente, pero se puede hacer con un disco. Para hacerlo con disco yo utilizo estos discos de 0,6 de Rodius, que son excelentes, para cortar lo más parejo posible. ¿Por qué? Porque tiene que apoyar bien en la plancheta, en el sartén, en donde ustedes quieran hacer el huevo frito, para que después no haya pérdida, ¿no es cierto? Ahora vamos a cortar una lonja para que vean que también se puede hacer con amoladora y después ya les muestro cómo empezamos a hacer el molde en sí. Ahí lo fijamos a la mesa, al inoxidable, que ya lo tenemos marcado. Le di unos 15 milímetros de alto y vamos a proceder a cortar. Ahí logramos la faja lo más prolija posible. Y ahora lo que vamos a hacer con un flap, en prolijar y sacar el filo. Algo muy importante para los que no vieron el video de cómo trabajar con inoxidable, que seguro les dejo el link por ahí, es que no hay que contaminar el acero inoxidable. O sea, empezamos con un disco nuevo que no haya tocado hierro y con un flap que también sea para inoxidable, que nosotros lo tenemos apartado. ¿Por qué? Porque se contamina, es el término, el inoxidable y después se va a brotar el óxido. Entonces, si quieren que el inoxidable no se contamine, tienen que usar todos discos nuevos y solamente usarlo con inoxidable. Limpiamos con el flap y seguimos. Ya tenemos las lonjas preparadas. Vamos a arrancar con el redondo. Yo lo hago entre 10 y 11, 9 y 10 centímetros. Este tiene 9 y medio, este tiene 9. ¿Cómo hacemos el cálculo para saber qué largo cortar? Es el diámetro por 314, que es pi, que es una constante. O sea que tenemos que multiplicar 9 por 314 y esa medida la vamos a cortar para después cilindrar. Nos va a dar casi 30 centímetros, una cosa así. Y ahí sí, después vamos a ver cómo hacemos la parte redonda. Continuamos, gente. Yo tengo esta espectacular cilindradora que me dejó mi padre, que también la pueden ver en algún video mío. Bueno, si no tienen cilindradora, pueden buscar un caño que tenga la medida que ustedes quieren y cilindrar alrededor de eso. Como siempre les digo, yo les muestro cómo lo hago yo. Después ustedes tienen otras opciones porque, claro, no tener las máquinas que tengo yo. Ahí vamos a darle la forma redonda, cilindrando bien con la cilindradora. Repito, si no lo hacen con un caño. Y después ya les muestro cómo lo vamos a soldar, que también tengo otra máquina especial para eso. Ya está listo el aro. Ahora vamos a apretar con la pinza. Vamos a buscar que quede lo mejor apoyado para llevar a soldar a la máquina de punto. ¿Ve? Tienen que corregir eso, que no quede ahí cruzado. Lo van ajustando, lo apoyan en algo bien plano. Y ahora les voy a mostrar la máquina de punto que también tengo para soldar, que también hay otro video sobre eso. Para soldar vamos a usar esta máquina de punto que yo también se las he mostrado. Van a ver.
Ahí ya soldó, suficiente. Fíjense, esta máquina la amo yo porque da una soldadura espectacular para cosas finas así, faltan prolijar. Le soldamos un mango, pequeño mango, y ya tenemos el molde redondo. Ya lo tenemos listo, le soldamos un sobrante de la misma varilla y ya queda listo. Hay que prolijar y queda listo el molde para huevo redondo. Si no tienen la soldadora de punto, otra opción que pueden usar, que la he usado con paciencia, es electrodo de inoxidable de 1,5 milímetros, 308L, que lo consigo en Famic, y un pequeño punto de soldadura. Con paciencia lo pueden hacer. Como siempre digo, yo tengo algunas herramientas que no son muy comunes, pero quería mostrarles cómo fabrico estos moldes. Ahora vamos con el cuadrado. Vamos a dividir lo que tenemos. Esto tiene 36 centímetros, nos da 9. Vamos a marcarle, o sea que teníamos que dar un lado, sí, en 8,5 nos va a quedar cada lado aproximadamente. Entonces vamos a marcar 4,25, 4 y un poquito más en cada punta, para después ir doblando y que se unan en el medio. Bueno, para el cuadrado ahí marcamos la mitad de lo que queremos que quede por lado. Por suerte tengo justo esta morsa que me da la medida, si no yo tengo una plegadora, pero esta quiero mostrarles que también se puede hacer simple. Apretamos bien ahí. Aparte es una chapa de 1 milímetro que cede bien. Doblamos ahí de cada lado y vamos a repetir hasta dejar el cuadrado, ¿no es cierto? Ya tenemos el cuadrado, le soldamos la manija como hicimos con el otro y listo. Ya tenemos los moldes listos, gente. Ahora va a haber que probarlos en acción, por supuesto. Bueno, gente, como los prometimos, ya tenemos preparada la plancheta, una pequeña hornalla porque íbamos a prender la Rocket, pero hoy no, hoy solamente vamos a hacer la demostración de los moldes para huevo. Bueno, gente, todos los implementos preparados, todo fabricado por mí, la plancheta, los moldes, la espátula. Lo único que no fabrico es el aceite. Vamos a aprender a empezar a calentar la plancheta y probamos. Hay que aceitar bien los moldes para huevo para que no se pegue. Primero los vamos a aceitar bien. Ya estamos calentando todo junto. Ideal que esté todo caliente junto, así que ya pusimos los moldes para huevo. Y cuando caliente un poco el aceite ya lo vamos a empezar a hacer. Ya podemos retirar los moldes con cuidado. Ahí está. Fíjense. Ahí está. Perfecto. Ahí se está haciendo perfecto. Ahora después los damos vuelta. A mí me gusta bien cocido los dos lados, pero bueno, hay gente que le gusta así. Bueno, gente, esto ya está para comer, A mí me gusta un poquito más cocido, lo voy a dejar un rato más, pero hay gente que le gusta así. Nos vemos, espero que les haya gustado.